Pulso económico que, como siempre, empezamos pues echando la vista atrás, el retrovisor de la bolsa, el IBEX 35 hoy, bueno, pues tranquilidad, 0,72% arriba. El índice general, estrenamos el 7.600, a ver lo que nos dura, 7.611,3 al cierre de la sesión, con tres valores que avanzan. ACS 2,42 arriba, el que más, Indra 2,26 arriba, que tampoco está nada más, y en tercer lugar Fluidra, que hoy recupera 2,13. En el lado de los que han tenido hoy pues, vicisitudes negativas, el líder en ellas es Acerinox, 0,80 de caída, Repsol 0,75 también de caída y SACIR 0,70. Bueno, y a continuación les voy a contar algunos de los temas que seguro van a estar presentes en esta mesa, en la mesa de análisis económico que mantenemos cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes, sea donde nos ven, no se les escape detalle. Bueno, pues en ese que no se les escape detalle, hoy tenemos dos agudos y espinosos asuntos para el Gobierno. En primer lugar, la AIREF. La Autoridad Fiscal Independiente dice que los presupuestos han nacido viciados. Prevén una economía que entre en negativo ya este mismo trimestre. Y la señora que lo explica, ahora van a ver el vídeo, la señora que lo explica razona divinamente, y es que con estos presupuestos el Gobierno se desacredita. Pero bueno, eso lo saben los expertos, luego verán el vídeo. Y en segundo lugar, también muy grave, Funcas, que tiene un acreditado servicio de estudios, recorta al 0,7% su previsión de crecimiento para el año próximo. O sea que ya estamos en el 0,7%. Y algunos todavía no son mayoría, pero ya empiezan a ver que pasaremos el año en crecimientos muy cercanos al cero o tal vez negativos en buena parte de él. Les presento ya a nuestros invitados en la mesa de análisis económico. Don Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor estratégico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Encantado de estar aquí. Me alegra mucho. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del Sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, José Luis? Todo bien y encantado de estar con la macro. Con la macro, enfrentado a la macro, podríamos decir. Bueno, vamos a empezar por la bolsa. Esto parece que el color verde se nos ha anudado al tobillo, van pasando los días, 0,72 arriba, 7.600, no va mal la cosa, a pesar de que pues muchos estén convencidos de que esto no durará y se va a aflojar. Bueno, pero mientras haya oportunidad, esto yo creo que es así, es decir, en la medida que hay valores que están a un buen precio, la gente compra y eso hace que el valor suba. Y eso es la situación que estamos. Hemos estado a punto de llegar a los 7.700, o sea, y ha pegado después un pequeño bajonazo. Yo creo que esto es común, es decir, en toda la bolsa europea se habían pegado, han aguantado el tirón, han pegado una pequeña subida. Yo creo que la subida de tipos ya está descontada y, por supuesto, esta es como la última oportunidad de aprovechar los buenos precios de la renta variable para invertir en ella, pensando en inversiones a más largo plazo. Daniel. Sí, yo coincido con José Luis. La gente tiene ganas de que esto dé un cambio de tendencia, ¿no? Este es el peor año, si no es de la historia, es desde hace muchísimas décadas, tanto en renta fija como en renta variable. Las carteras tipo 60-40 se han desplomado, está todo el mundo, no voy a decir en modo pánico porque no es verdad, pero bueno, sí que está todo el mundo preocupado y aprovechan, digamos, cualquier ocasión para iniciar un pequeño rebote. ¿Cuál es el driver que estoy viendo ahora? El buen dato de inflación en Estados Unidos, bueno, buen dato que no era muy malo de inflación en Estados Unidos, ha generado, bueno, pues un sentimiento de que los bancos centrales podían ser menos agresivos, empezar a ser menos agresivos. Yo creo que eso es un error. Los bancos centrales van a seguir con su senda de subida de tipos, lo vamos a ver con la FED dentro de muy poco, el Banco Central Europeo también. Ahí tenemos también lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Que ya sabéis que la situación económica y en los mercados financieros es muy, muy delicada. Y aquí la variable importante de cara a los próximos meses va a empezar a ser, de verdad, la deuda, el endeudamiento de las empresas del IBEX. Las que no han hecho los deberes durante este tiempo de impasse son las que van a estar más perjudicadas. En España y en Europa la situación macro
no ha cambiado, sigue siendo mala, por lo tanto los resultados empresariales van a seguir siendo negativos, pero ojo, podemos empezar a ver sorpresas positivas, es decir, que el consenso espere un resultado muy negativo y el resultado final sea menos negativo, y eso, bueno, puede impulsar un poquito. En cualquier caso, en cuanto volvamos a ver las subidas de tipo, yo creo que esto va a volver al rojo. La prueba de que las subidas de tipos van a volver ahí está en el Euribor, estamos ya en niveles muy considerables, el 1,6, 1,7, y bueno, pero a ver qué esto pasa. se desmadra, o sea, pues es que la cosa es compleja. Es decir, las empresas del IBEX 2021 tuvieron un beneficio récord. O sea, no les fue tan mal. Otra cuestión es que buena parte también tienen una deuda, porque estaba muy barato tener deuda. Estaban apalancadas con una deuda que les salía prácticamente regalada. Incluso ganaban dinero. No olvidemos que los tipos de interés en el 2021 estaban en el menos 0,5. Entonces dices, oiga, bueno, bien. Ahora, a partir de aquí, este semestre, siguen teniendo beneficios, ¿eh? Las empresas del IBEX no van mal. Alguna en puntual, en conjunto. Yo no coincido con eso. Bueno, pero eso no es cuestión de coincidir o no, son los datos. No, es que la publicación el término beneficio están en niveles casi récord. Otra cosa es que los márgenes se han ajustado. Y otra cuestión es que algunas tienen una deuda importante, pero beneficios están teniendo. Mira, si ves las cifras, los datos de BME, bolsas de los mercados, de BMW, que es quien opera en los mercados, tanto agregado como en la mayor parte de los sectores, lo que dicen es que el beneficio bruto en 2021 fue muy reducido. De hecho, en algunos sectores, como las energéticas o la banca, estaban en niveles de 2005. Lo que está en niveles récord es el beneficio neto. ¿Por qué? Por las provisiones, porque venimos de un 2020 donde sobre todo la banca y muchas empresas tuvieron que hacer muchas provisiones ante posibles pérdidas, y ese nivel de provisiones se ha reducido, y por ventas extraordinarias, digamos, por operaciones extraordinarias. Sí. Pero el core, la actividad no voy a decir todas, pero de buena parte de las empresas no se entiende, está Lo que la gente cuando llega a su casa, digo, salvando las distancias, el bruto y el neto, la gente funciona con el neto, que es lo que le ingresa, que es con lo que operas. El bruto al final es algo que después hay que deducir impuestos, hay que deducir cosas, y a partir de ahí funcionemos. Pero el neto... En bolsa, ya tú lo sabes mejor que nadie, que lo que valoran los analistas es, digamos, el EBITDA, no el beneficio neto. Vamos a lo que vamos. Las dos bofetadas sonoras, pero que bien sonoras, la primera de la AIREF. La Autoridad Fiscal Independiente la manejaba antes un tal Escribá, no sé si les va sonando. Bueno, pues decirle lo que le ha dicho hoy, con muy buen tono, por cierto, su representante al Gobierno, es de traca. Vamos a verlo. La AIREF critica los presupuestos generales del Estado. Para la autoridad son muy débiles, llegan tarde y a la semana de presentarlos ya había medidas nuevas que no habían sido incluidas. Del mes de julio al mes de septiembre, 2 meses ahora es mucho tiempo. Y probablemente las previsiones macroeconómicas ya no son las que eran. Con lo cual, a nuestro juicio, el aval de AIREF llega tarde, en un momento en que ya los presupuestos están elaborados y están configurados. Cristina Herrero ha sido muy dura con la redacción de los presupuestos. No hacen una versión realista del cierre de ingresos de 2022. Al igual que hizo el Banco de España, prevé unos ingresos superiores a los que estima el presupuesto, un 7,2 frente al 7,7 del Ejecutivo. AIREF tiene que valorar el cuadro macroeconómico del Gobierno para garantizar que el escenario presupuestario posterior se basa en unas previsiones realistas. Es difícil pronunciarnos sobre un cuadro macroeconómico si no tenemos al lado el escenario de ingresos y gastos que se prevé. Las previsiones para el 2023 también son muy duras. El organismo previó un crecimiento del PIB del 3,3% el pasado mes de abril. Ahora estima un 1,5 frente al 2,1 del Gobierno. Y además advierte, la inflación podía superar el 5% en 2023 si no se adoptan medidas. Porque es cierto que la propia AIREF, en el mes de julio, como ahora veremos, teníamos una previsión de crecimiento real del 2% y ahora lo tenemos del 1,5%. Es alerta de que la situación es de un empeoramiento en las previsiones de crecimiento económico y de un alza en las previsiones de inflación. Por último, la autoridad calcula que la mitad del incremento de la recaudación de 2022 y el 75% de 2023 se debe a la inflación. Por lo tanto, no se sabe hasta qué punto este alza se consolidará en los próximos años. Y aún peor, la AIREF cree que ya entraremos en crecimientos negativos del Producto Interior Bruto este mismo trimestre.
Bueno, Javier, ojalá fuera solo la AIREF, ¿no? Es el Banco de España, es FUNCA, es BBVA Research, es el Fondo Monetario Internacional, en fin, la colección, digamos, de organismos que han dejado negro sobre blanco, que han dejado por escrito que el cuadro macro que maneja el gobierno es irreal, bueno, es casi incontable, ¿no? ¿Cuál es lo más importante de lo que ha dicho la AIREF hoy? Bueno, que hay cosas que no son creíbles y sobre todo que hay miles de millones de euros, creo que estaban todos a 1.200, que no tienen ninguna justificación en el gasto público, es decir, que no encuentran ninguna justificación. Ojo, ya en el presupuesto, que no es en la ejecución, tenemos aquí unas partidas que en el presupuesto metidas que no tienen justificación y eso es lo que a mí me ha llamado la atención de lo de la AIREF. En relación con los presupuestos, pues lo más importante, el cuadro macro evidentemente no se va a cumplir. Veremos si se cumplen los ingresos, porque efectivamente los ingresos son consecuencia de la inflación, no digamos de la política económica o de una mejora en la situación económica, con lo cual digamos que aquí el barco se está arrastrando hasta que, si esto no cambia, pues llegue a puerto, se choque con el puerto y se acabó el movimiento del barco y con él los ingresos públicos. Y lo que sí que se va a cumplir es rajatablas en el gasto, y eso es lo más importante. Ninguno de nuestros oyentes, incluso pensando que el año que viene va a ser toda la vida normal y no va a cambiar nada en su vida, que es lo que dice el gobierno, crecimiento del Producto Interior Bruto del 2%, pues bueno, al trantrán, ¿no? Pues ustedes imagínense, yo pienso que el año que viene voy a seguir con mi empleo, nada va a cambiar y todo va a ir más o menos bien. Bueno, pues alguien iría a una agencia de viajes y contrataría viajes por el mundo por los próximos 10 años, así a tocateja. Alguien se compraría un yate, alguien haría un contrato, digamos, blindado a una legión de personas que la viven en casa. No, hay que ser prudentes, hay que ser responsables, porque si no esos gastos los vas a tener igual y te puedes quedar sin ingresos. Pues ese es el gran problema de los presupuestos, que los gastos se van a cumplir y los ingresos, todo el mundo está diciendo que mucho cuidado. Bueno, ya a mí se me ocurría más de un nombre, ¿no?, que se compraría todo eso que anunciaba, pero bueno, bien, o sea, hay gente que le gusta volar y cosas de estas, no, más allá de la broma y la ironía. Bueno, yo creo que aquí hay dos temas que son fundamentales, que también lo anunciaba el otro día, también el gobernador del Banco de España en su intervención, y era la AIREF. Es que, vamos a ver, tenemos unos ingresos o un exceso de ingresos que podemos tener que es coyuntural, consecuencia de la inflación, y que si el gobierno está diciendo que estamos combatiendo la inflación y que la inflación va a bajar, si tú no haces en paralelo un ajuste de los gastos, sí, lo que haces es con este exceso de ingresos poner gastos que se van a quedar con carácter estructural, estás hipotecando el presupuesto de los próximos años. Y eso no hay quien lo cuadre. Y este es un tema fundamental. Me parece que ahí hay que aterrizar. Segundo, lo que ha venido a decir la AIREF, oiga, aquí el tema es cambiante, es decir, esta situación va todo muy rápido y los presupuestos que se pudieran haber ultimado al principio del verano, que es cuando más o menos se dejan cerrados para meterlo teóricamente la última semana de septiembre, aunque estos han ido con un poquito de retraso, los han metido en octubre. Oiga, eso ha cambiado el escenario, ha cambiado el escenario. Todos los analistas lo que dicen es que empeoran las previsiones para el 2023, incluso mejoran un poquito, en algún caso, las del 2022, por darle un caramelo al gobierno. Oiga, pero esto no puede ser. Es que si estamos rozando el 1% de crecimiento del PIB para 2023, estamos en el borde de la destrucción neta de empleo. Es decir, por debajo del 1, aquí se destruye empleo a manos llenas. Y esto es realmente preocupante, ¿eh? Preocupante. Pues por debajo del 1 está claramente la previsión que hace FUNCAS. Lo explica su director general, Carlos Ocaña. Los datos que hemos ido conociendo apuntan a que se ha producido un debilitamiento de la economía durante los 3 últimos meses. El principal factor detrás de esa evolución, detrás de esa pérdida de dinamismo de la economía, es la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Y todo esto como consecuencia de la elevada inflación. Estimamos que en el año 2023 el PIB crecerá un 0,7% para todo el conjunto del año, y esto supone una bajada considerable de la estimación que teníamos anteriormente. En nuestra anterior previsión hablábamos de un 2%. Y como es un técnico, pues no hace falta entrar en derivadas, pero la del empleo es una importante. Es una muy importante, pero es decir que este señor Carlos Ocaña, de esto de los presupuestos sabe, porque ya estuvo de secretario de Estado en esta materia. Es decir, que no es una cosa que le venga nueva. O sea, no es que no conozca la maquinaria de cómo se elaboran los presupuestos generales del Estado. Bueno, me parece
cualquier opinión puede ser más o menos autorizada, pero el tema del empleo es más que preocupante, porque si el empleo no crece, no crecerán los ingresos por IRPF, no crecerán los ingresos por cotizaciones sociales, es decir, buena parte de las partidas de ingresos se le caen. Y lo que no nos están diciendo tampoco, y lo que estoy diciendo es, oiga, la transparencia, ¿en qué se está gastando el dinero? ¿Dónde están yendo los famosos Next Generation? ¿Están dinamizando la economía o no? ¿Para qué están sirviendo? Es decir, yo hablo con gente que está en pymes, el famoso kit digital. Vamos, eso es escalar el Everest para conseguirlo. Es decir, la burocracia nos mata. Y este es un gobierno que en vez de hacer la vida un poco más agradable a la gente y facilitar este tipo de situaciones que pueden ser útiles y para los cuales hay dinero, de repente es que no hay gente para poder hacerlo. ¿Quién se está beneficiando de todo esto? Oh, mire usted, una cosa que se llama de toda la vida, los intermediarios. Vean usted en anuncios de quién le gestiona a usted el kit digital. No quiero dar pistas. Bueno, todos sabéis que me caracterizo por mojarme, ¿no? No me gusta pasar desapercibido. Yo sigo pensando que Funcas, tanto como el Banco de España como con la AIREF, siguen estando en un escenario optimista, es decir, que van a empeorar sus previsiones. Yo creo, el escenario base que yo manejo es una ligera recesión en 2023. Es decir, el PIB en el cómputo del año va a caer un poquito, no creo que llegue al 1% de caída, un poquito, y la inflación se va a estabilizar en torno al 8%. Ese es mi escenario base, que es mucho peor que el de Funcas, bueno, y el de prácticamente todos los organismos, ¿no? Has dicho una cosa muy importante, José Luis, los fondos Next Generation. Y eso, este fin de semana ha habido mucho ruido porque Bloomberg ha publicado una noticia refiriéndose a un alto funcionario de la Comisión Europea que pone en riesgo esos fondos precisamente por dos razones. Una, la falta de transparencia y dos, la sostenibilidad de las finanzas públicas por las pensiones. Luego es verdad que la Comisión Europea lo ha desmentido, pero ojo, que cuando el río suena, agua lleva. Y es Bloomberg, no es un medio cualquiera. Creo que fue un aviso de la propia Comisión Europea. Efectivamente, es que es Bloomberg, es que no ha sido un medio... Alguien filtró. No ha sido un medio, bueno, digamos, de segunda, con lo cual... Muy peligroso, significa que la Unión Europea tiene la mosca detrás de la oreja y tiene varias herramientas para actuar en relación a España. Uno son los fondos europeos y otra, no lo olvidemos, que esto es muy importante, somos absolutamente dependientes del Banco Central Europeo. El 40% más, el 40% de nuestra deuda nos la ha comprado el Banco Central Europeo. En 2021-2020 el 100% de nuestras emisiones netas las está comprando el Banco Central Europeo. En el momento en el que el Banco Central Europeo avise de que va a cerrar el grifo, nos convertimos en Grecia. Pero el Banco Central Europeo ha hecho toda esa compra en el mercado secundario. Por tanto, alguien compra en el mercado primario, que es cuando emite el gobierno. Ese es el que puede dejar de comprar. Si ese no compra, el Banco Central Europeo no podrá comprar tampoco. Ojo con este tema. Ese es un aviso para navegantes, ¿eh? Sí, decir, pero él va a comprar porque ahí tiene la rentabilidad. Sí, bueno, sí, la rentabilidad. Como tiene el soporte... ¿Pero a cuánto? ¿Al 2, al 3 o al 5? Ahí piensa que tiene el soporte del Banco Central Europeo. Quiero decir, sí, pero si el Banco Central Europeo dice que retira el soporte, se acabó la historia. Pues es lo que yo he dicho. Si el Banco Central Europeo avisa de que va a cerrar, con decirlo, oiga, que va a cerrar el grifo... Estamos perdidos. Ya lo ha dicho, que como mucho refinanciará las nuevas emisiones, sino las refinanciaciones de la deuda. Bueno, vamos a hablar de alguna compañía del IBEX si es posible. Iberdrola. Iberdrola anuncia que va a vender el 49% de su mayor instalación eólica marina por 2.000 millones de euros. Bueno, yo creo que es hacer caja simplemente, no tiene más historia. Es decir, que esto es, oye, pillo, sigo teniendo la mayoría accionarial. ¿Para qué necesito tener todo lo demás, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado del IBEX. Dentro de muy poco, el endeudamiento y la capacidad de generación de caja van a pesar mucho más que las variables operativas, pero mucho más, porque las condiciones de crédito están empeorando en España y en todo el mundo. Con lo cual, todo lo que sea, además en este minuto que las valoraciones están en máximos absolutos y que el cambio de tendencia ya es evidente, hablo de todos los activos tangibles, del inmovilizado, no solo en este negocio, pues es el mejor momento para hacer una operación de este tipo. Mantengo el título, digamos, la mayoría sobre el activo, hago caja y reduzco la deuda. Bueno, y aunque les parezca asombroso, por hablar de otra energética, Naturgy está... o mejor dicho, la posición del Gobierno contra las sopas que les puedan caer a las compañías baratas del IBEX está ahora
llena de fisuras. Los podemitas lo ven de una manera, los socialistas de otra, y ahí en medio de la barca está Naturgy y los pronunciamientos de Teresa Rivera, que es la que al final decide, y no el Consejo, y no, en fin, no los accionistas de Naturgy, sino Teresa Rivera la que decide si sí o si no, si hay split o no hay split, si hay OPA o no hay OPA. Este es un hándicap de nuestros mercados. Bueno, pues es que el Gobierno tiene alguna parte accionarial en ese negocio, ¿no? A partir de CaixaBank, que tiene alguna participación, y por tanto el Gobierno, a partir de la fusión de Caixa, de Bankia con Caixa, tiene un tanto por ciento significativo, ¿no?, de accionariado en esa, y por tanto tiene algún peso en lo que pase con Naturgy. No es una persona, no es un elemento ajeno, de alguna manera, a la propiedad. Entonces, bueno, pero lo que está claro es que es una injerencia que no debería producirse. Yo creo que hay muchas empresas españolas que son carne de OPA, porque es verdad que son... Están baratas. Ópticamente baratas. ¿Cuál es el problema que tienen todas? Se llama inseguridad jurídica. Y, digamos, todas las que no tienen un portfolio diversificado, no están en muchos países. Claro, acordaos de Telefónica en 2013, la OPA que le hizo AT&T. ¿Os acordáis? Que ya entonces Mariano Rajoy pulsó el botón rojo, con lo cual, bueno, es verdad que están ópticamente baratas, pero primero, las perspectivas no son positivas para España a ninguno de los niveles, y segundo, la inseguridad jurídica que hay en este momento es probablemente de las más altas de toda la democracia, y eso, bueno, echa para atrás a muchos inversores. Don José Luis, me tiene usted que contar cómo es posible que en el mes de septiembre se produjeran 1,6 millones de contratos. Bueno, pues son poquitos, ¿no?, para lo que venía siendo habitual. Hay un motivo muy sencillo. En la medida que se ha cambiado la tipología o cómo se denominan los contratos, y hay un contrato que se hacía con relativa frecuencia, sobre todo en los meses de verano, que es el de obra o servicio, pues el volumen de contratación cae. Ya está, eso es una explicación de volumen. Ahora, cuando entramos a ver la tipología, decir, oiga, ¿qué contratos se hacen? Pues mire usted, el contrato que más se sigue haciendo es el contrato de menos de 7 días. Es decir, que esto es tremendo. Es decir, prácticamente más del 30%, un 34% de los contratos temporales que se han realizado tienen menos de 7 días. Es que al final la duración media de los contratos con respecto al año pasado, es decir, en términos interanuales, ha caído más de 10 días, 11 días. Es decir, la gente antes trabajaba 61 días y ahora está trabajando 49. Oiga, esta es la gran mejora. Esto es lo que está aportando esta reforma laboral al mercado de trabajo. Pues hombre, me parece que eso no cuadra, ¿no? Cuando uno mira a ver las causas de bajas, por qué la gente pierde su empleo y se da de baja en la seguridad social, pues seguimos teniendo el subterfugio, la triquiñuela de los periodos de prueba, más de un 700%, 750 en números redondos, de incremento de esta situación. Oiga, ¿qué pasa? Es decir, ¿por qué antes de acabar el periodo de prueba, bueno, y se van sin nada, porque no hay indemnización? Mientras que con un contrato temporal tenías una pequeña compensación. Bueno, pues ahí es donde tiene que actuar la inspección de trabajo, ahí hay que ver si realmente hay causas o no para no superar el periodo de prueba o simplemente es un subterfugio más. Y luego la segunda causa de bajas es precisamente el pase a la inactividad de aquellos que están con contrato fijo discontinuo, que se ha incrementado como un 400%. Eso quiere decir que si pasan a la inactividad y se les da de baja en la seguridad social, es que no tienen derecho a cobrar la prestación contributiva por desempleo, con lo cual están pendientes de un posible subsidio. Esta es la bondad, entre comillas, permítaseme y con toda la ignorancia del mundo, de los contratos fijos discontinuos, que en algún sector funcionan y pueden ser interesantes y hacerlos bien, muy ligados a contratos de temporada y a regiones y a sectores muy determinados, pero si eso se generaliza, pues esto es un desastre, por no decir que un cajón desastre. Pues sí. Bueno, terminamos aquí, no sin antes contarles que Alemania ha decidido prorrogar la vida de sus centrales nucleares 4 meses, por si acaso, y luego ya veremos. De momento no me mareen con eso y que sigan produciendo como sea. Son las cosas que hacen en algunos países con los verdes en el gobierno, Cuidado con esto. Les agradezco mucho su presencia aquí, sus opiniones todavía más, a ustedes su paciencia y atención desde sus hogares. Les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo político.